podemos empezar. Sí, sí. Muchas gracias por venir. Tenéis mucho mérito, un día como hoy, tan cerca de las fiestas. Y además Más alto. para escuchar algo que podría ser pues, un tipo de resumen del moderno. Pero como sois tan buenos, os portáis tan bien conmigo, voy a hacer otra cosa. Voy a hablar de unos aspectos que nos preocupan a todos y que son motivo también de esperanza. Y voy a ser lo más breve posible. Pues no tengo aquí el reloj. Vamos a mañana. Okay. Bueno, el primer punto, y no veo a Alejandro Macarrón. Dijo que llegaba y cuarto, o sea que debe estar a punto. Pues entonces casi lo dejo para cuando esté él porque va a poder. Bueno, pues entonces empezaré por la inteligencia artificial. Que se entiende por inteligencia la capacidad de interactuar con el entorno siguiendo las leyes de la lógica formal. Eso sería la inteligencia. Entonces todos pensamos que los inteligentes somos nosotros, los seres humanos. Los demás, pues sí, pero menos. Bueno, pues esa capacidad está implícita en todo el universo. Y la evidencia se evidencia de forma proporcional a la complejidad de lo que se trata. Con la COVID-19 hemos constatado cómo los virus, que carecen de vida independiente, no es ni siquiera vida, es vida asociada, nos ha traído por la calle de la amargura y ha reaccionado de forma inteligente ante nuestras defensas. Luego la inteligencia está muy repartida, de muchas maneras. La inteligencia de una máquina no es más que la suma de la inteligencia cósmica, la inteligencia del cosmos, y la inteligencia humana. La máquina en sí no tiene ninguna inteligencia, ni puede tenerla. El ser humano alimenta a la máquina mediante algoritmos que le trasladan su capacidad para percibir, razonar y aprender. Capacidades humanas que se trasladan mediante algoritmos a la máquina. El límite establece nuestra capacidad simbólica, la capacidad de representación, la que nos hace inequívocamente humanos. Somos humanos realmente desde que tenemos esa capacidad simbólica, que no la hemos tenido siempre como especie. Es bastante reciente, esa capacidad de representación. La cultura no es más que el cultivo de lo simbólico. Los teoremas de incompletitud de Gödel nos demuestran que las estructuras simbólicas innatas al ser humano no son completamente formalizables, como por ejemplo la aritmética, por lo que no son expresables en un algoritmo, lo que impide que una red neuronal artificial funcione como una red neuronal del ser humano. En lo fundamental, que es lo simbólico, no vamos a poder transmitir a la máquina lo que nosotros tenemos ya. El ser humano es algo completamente distinto al resto del universo. Es algo único. Pero no ya como especie biológica, sino como especie cultural. Cuando un ordenador cuántico se le plantean problemas simbólicos, multiplica por 4 los qubits utilizados. Le cuesta mucho resolver problemas simbólicos sencillos a un ordenador cuántico. El principal riesgo de la inteligencia artificial en una máquina no es la máquina, no es la inteligencia artificial, sino es la maldad humana,
pero que pueda hacer con eso. No hay más. No pretendamos echar la culpa a la máquina de lo que es culpa nuestra. Como todo, depende cómo se utiliza. Cuando llegue a Alejandro me lo decís. Sí. Es la caída de la natalidad que el transhumanismo. Bueno, me falta decir el corolario, que es que evidentemente esa incapacidad de que la máquina responda como una persona es motivo de esperanza. Ha llegado. El primer motivo de esperanza, los teoremas de Gödel aplicados a la inteligencia artificial. Segundo tema, que era el primero, es la drástica caída de la natalidad en Europa. Un drama absoluto. Nosotros recibimos en el Centro Diego de Covarrubia los informes de Alejandro Macarrón, periódicamente, muy bien elaborados, muy descriptivos, que dan auténtico terror al ver lo que puede pasar dentro de no tantos años. En la especie Homo sapiens existen mecanismos de control de la población, biológicos y culturales, que deben mantener el equilibrio. Es decir, se evita que la población baje por debajo de determinado umbral y se evita que lo supere, porque en ambos casos hay confrontación con el entorno. Eso es positivo. Pero lo que no es positivo es que se utilice la barrera cultural para ir en el sentido de suicidio de la población. Eso es anormal. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué tenemos esa natalidad tan baja? ¿Y por qué a nadie parece preocupante? Pues hay una razón. Una única razón, pero muy poderosa. El problema que tenemos en la sociedad europea y en la sociedad occidental es que hemos abolido la ética de la responsabilidad. Una vez abolida esa ética, podemos llegar a considerar el aborto un derecho. Si el aborto es un derecho, la natalidad tiene que caer en picado. Pero es más, la responsabilidad que comporta el compromiso familiar tampoco lo vamos a aceptar, porque no tenemos ya esa ética. Por lo tanto, decae la familia. Si el aborto se multiplica y la familia languidece, ¿cómo va a haber una tasa de natalidad como mínimo de reposición? Es imposible. Vamos al suicidio. ¿De dónde viene la esperanza? Pues que, como estamos hablando el otro día, Alejandro lo ponía en mayúsculas, que es algo cultural. En la medida en que somos capaces de dar la batalla cultural para defender el humanismo cristiano, que contiene esa ética de responsabilidad, se acabará el problema. Pero claro, si nos dirigimos a personas de mi edad, pues vamos a decir que el futuro no nos afecta. Pero si nos dirigimos a la gente joven y le explicamos esto, sí pueden tener conciencia de esa situación y sí puede ser efectivo. Si somos capaces de explicar esto a la población más joven, hay esperanza. Yo confío plenamente en que la gente joven sea capaz de tener un horizonte a medio y largo plazo. Los 10 edad ya no se tiene ese horizonte. Y el Estado es cortoplacista, por definición. Por lo tanto, el Estado no vendrá, determinada población tampoco, pero la gente joven, que se verá directamente afectada, sí puede reaccionar y yo tengo esperanza.
Tercer punto, el transhumanismo. Es una revolución biotecnológica para acabar con, digamos, las dificultades, los problemas, las limitaciones de la naturaleza humana. Eso estaría muy bien si se queda ahí. Pero lo cierto es que una vez empiezas en ese camino de decir, bueno, voy a mejorar lo humano, enseguida se extrapola a vamos a ser inmortales, la inmortalidad. La inmortalidad que, como decía el otro día Pablo Contreras, ya viene del poema más antiguo conocido, que es Gilgamesh, que quería la inmortalidad y no pudo conseguirlo. La inmortalidad ya la tenemos, que es la trascendencia. Esa es la inmortalidad. No puede haber la inmortalidad de unos determinados seres humanos, porque no habría oportunidad para otros seres humanos. Sería el egoísmo absoluto. Ser inmortales para ser únicos. No. No podemos ser inmortales porque damos la oportunidad para ser a las futuras generaciones y para que también tengan esa trascendencia. La inmortalidad ya la tenemos. No la podemos ver. Entonces no habría mérito. Pero está ahí. Todo está previsto para que nuestro especial ser pueda seguir siendo después de la muerte física. El Homo sapiens neandertal desapareció siendo más robusto y con más cerebro que nuestra especie sapiens. Y desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque tenía serias dificultades para mantener lo que se llama homeostasis, que es el equilibrio de todas las funciones del cuerpo. En la medida en que perdemos homeostasis, pues nos duele la cabeza, nos duele el pie, normal. Y para el neandertal era complicado porque tenía una tasa metabólica demasiado alta. Al final, su constitución física le impedía sobrevivir y desaparecer. Todo lo contrario del sapiens sapiens, aunque parezca mentira, dicho si somos nosotros, sí estamos preparados biológicamente para eso. Y por eso no solamente hemos sobrevivido, sino que nos hemos multiplicado. O sea, biológicamente hemos acertado con la homeostasis. Pero claro, en la medida en que pretendes sustituir eso por algo que no es eso, que es artificial, estás poniendo en peligro la homeostasis. Por lo cual, lo que era un problema para los neandertales, que era biológico, los hizo desaparecer, puede ser un problema para nosotros, porque culturalmente nos podemos desaparecer por el transhumanismo. Pero no nos agobiemos, no puede suceder. ¿Por qué? Porque el transhumanismo es sobre todo biología, sobre todo biotecnología, no de un aparato dentro. Llevo gafas fuera, un día las puedo llevar dentro. Bueno, eso no es una prótesis. Pero las tecnologías de modificación genética, como la que es famosa ya, CRISPR, de corta y pega genética, eso puede llevar a situaciones bastante desagradables para el ser humano. Pero no hay problema, porque la propia ciencia que lo permita determinará que no se puede hacer por las consecuencias que va a tener. O sea, la evolución científica en ese campo es lo que va a impedir que ese campo actúe de una manera responsable.
Y aunque lo haga por un caso, somos suficientes en la superficie de la Tierra como para que no nos podamos extinguir por ese motivo. Por cierto, el límite biológico de nuestra especie es de 141 años. Eso de entrada gusta. Qué bien, ¿no? Pero después, cuando la siguiente consideración es que vas a tener salud y trabajar hasta los 140 pagando impuestos, pues ya la cosa... Vamos, yo no me apunto. De hecho, tuve la oportunidad de apuntarme. Os sugiero que leáis lo que encontráis sobre el Phlegodium decumanum, un rizoma de un helecho que se encuentra en las selvas centroamericanas, que permite no alargar los telómeros, pero sí reducir la velocidad de acortamiento y conseguir el principio activo. Después de dar muchas vueltas pensé, como solamente lo puedo conseguir para mí, ¿qué puñetas hago yo con gente que no voy a conocer de nada? No me interesa. Y lo devolví. Ya sé que suena un poco extraño, bueno, si te dan el elixir de la juventud y tal, ¿cómo es posible tal? Bueno, también devolví el primer teléfono móvil. ¿Qué hacía yo con un teléfono móvil si los demás no tenían teléfono móvil? Esto es un poco lo mismo. Bueno, tenemos que ser conscientes de que somos seres sociales y necesitamos de un entorno con el que comunicarnos. Porque si no, pues la verdad es que es muy aburrido. Esperanza, porque la propia ciencia llevará que el transhumanismo no sea un peligro. Ahora me vais a perdonar porque es un poco abusivo, no está en el cuaderno, pero no he podido resistir. Voy a hablar de los sistemas complejos. No sé nada especial. Hay muchos sistemas complejos, estamos llenos. Lo voy a leer para no... Son los formados por múltiples componentes cuyo comportamiento no puede explicarse únicamente a partir de las propiedades de sus componentes. Es decir, los que son capaces de crear propiedades emergentes. Son sistemas no lineales. Y aquí empieza lo bueno. Experimentan una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. ¿Os acordáis del efecto mariposa? Pues va por ahí. Ya que mínimas variaciones en las condiciones iniciales pueden producir grandes modificaciones en el comportamiento futuro. Esa evolución caótica se da en sistemas deterministas, es decir, cuya evolución está bien determinada mediante un sistema de ecuaciones, diferenciándola de un comportamiento aleatorio. Lo que es determinista, lo que es aleatorio, parecen opuestos, parecen completamente distintos. Bueno. Giorgio Parisi, Premio Nobel de Física de 2021, ha descrito el comportamiento de sistemas complejos que son aparentemente aleatorios, pero en los que sus componentes reaccionan interaccionando en el desorden, introduciendo fluctuaciones en el sistema, lo que permite un cierto grado de predicción acerca de su evolución en el largo plazo. De esa constatación cabe deducir que en la evolución de sistemas complejos deterministas se producen comportamientos aleatorios y viceversa, lo que implica la existencia de unos patrones de evolución subyacentes que son compartidos por todos los sistemas complejos, tanto deterministas como aleatorios. Esos patrones comunes son los que sustentan la evolución.
Y aquí creo que Dios se ha enseñado demasiado. Habrá que decirle a Dios que no se muestre tanto porque es evidente que puede ser ese patrón de fondo que permite ese trasvase de lo determinista a lo aleatorio para que pueda haber evolución hacia la complejidad y al final hacia la inmaterialidad, la espiritualidad. Esperanza. Y conclusión, le damos de ir por casa. La hegemonía de la contracultura es absolutamente vulnerable. Ahora mismo es hegemónica. Somos 4 gatos los que estamos haciendo eso. Esos 4 gatos somos más que una mariposa. Y podemos desmontar todo eso simplemente variando esas condiciones. Esperanza. La Agenda 2030. Enseguida acá. Ahí la tienen. Es manipulación del lenguaje. De entrada. A mí eso me parece muy bien. No pasa nada. Ya lo sabemos. Si no lo sabes, te puedes llamar. Pero cuando lo sabes, ya sabes de qué va. Cuando con el franquismo leíamos la prensa. Había que leer entre líneas, porque vamos, te lo decían. Había que saber. ¿Qué pretende sobre todo? Pues la desaparición del principio de subsidiariedad, que es clave en el pensamiento cristiano, en el pensamiento liberal y en el pensamiento democrático. Hay que sustituir la soberanía nacional por la de unos entes autorreferenciales, supranacionales y autoproclamados, que automáticamente van a responder a las presiones de las oligarquías internacionales y a la corrupción. Están sujetos a eso. Y es natural que sea así. Se convierten en instrumentos. Ojo con lo supranacional. Cuando muestra un botón, ¿y qué botón? La ONU. ¿No? Es lo peor que nos puede pasar. No es que la ONU se dedique a no sé cuántas cosas, no. Tiene una serie de satélites asociados, que son las que la nutren, para tener ese poder supranacional. La solución no pasa nunca por esos poderes supranacionales en los que a veces se caen, ya que en fin, no nos ponemos de acuerdo a ver si un poder, no. Ese poder va en contra nuestra. Es puro panteísmo. El planeta, nosotros no sé qué hacemos aquí, y es una involución en todos los hombres. Por lo tanto, es tremendamente peligroso. Para eso, ¿qué antídoto hay? Pues reforzar el principio de subsidiariedad. Y esto se puede hacer desde el humanismo cristiano. El cambio climático. Es un hecho incontrovertible. Claro que hay cambio climático. Que me lo digan a mí como observador de aves, que ya no las encuentro por ningún lado las que veía antes en sus sitios de invernada. No hay manera. Sus causas son diversas, poco conocidas, pero hay un culpable oficial, que es el CO2. ¿Y por qué el CO2? Porque es el único que se le pueden poner impuestos. Entonces, de ahí, date por muerto CO2, porque se te puede poner impuestos. Al vapor de agua, al eje de la tierra, al sol, no hay manera. Si me apuran ya lo intentaré, no hay problema. Pero de momento no se puede. Entonces, la verdad es que nos están tomando el pelo de una manera descomunal. Y si realmente hay que tomar medidas, no son las propuestas.
es absolutamente lamentable. Imagino que dentro de pocos años se verá esto como un episodio absolutamente dramático. Y ahora ya bajando todavía un poquito más. Golpe al Estado. Perdón, lo he dicho mal. Golpe al Estado. Claro que va a haber un contragolpe. Claro que va a haber. El Estado se defenderá de alguna manera, siempre dentro de la ley, ni antes ni luego, que sea conveniente ni demasiado tarde. Pero os puedo asegurar que el Estado se defenderá. Y el golpe al Estado fracasará. Por lo menos a corto plazo. A largo plazo sí me preocupa. No me preocupa ni Pedro Sánchez, que seguirá con el golpe, ni mis queridos nacionalistas catalanes, que no van para más, pero sí me preocupa enormemente la futura Euskal Herria dirigida por BH Bildu, que 40 años después ha pasado de Lenin a Gramsci. Los comunistas, los que éramos comunistas en esa época, la mayoría en España pasamos a Gramsci, ¿no? ¿Quién no pasó a Gramsci? Pues los grupos terroristas. Creían que la Revolución Armada, entre ellos, se han caído del guindo porque han visto que no es necesario la independencia del País Vasco para instaurar su régimen totalitario, sino que ganando el poder político puede instaurar un régimen, ya no sea totalitario, autoritario, populista, inteligentemente manejado, para conseguir, por la vía de la Constitución, una independencia de facto de Euskal Herria, en la que pueden hacer lo que quieran. Y como yo vengo diciendo a los que quieren oírme en Navarra, los quiero mucho a los navarros, desde hace muchos años, en el futuro, de tanto hecho diferencial, cuando llamen a la puerta a las 5 de la mañana, este es más anglosajón que español, no será el lechero, será la policía que venga por nosotros. Jaime Mayor me decía, no lo consentiremos jamás. Ya veremos. Me preocupa y creo que va a ser difícil, porque esta gente se ha pasado a Gramsci y se ha disfrazado de social populismo. Y eso es una situación económica que va a ir hacia abajo, tiene mucho que ver. Bueno, defensa, esperanza, sí, que España sigue teniendo demasiada entidad y demasiada fuerza como para que eso pueda acabar así. Porque, y ahora ya el final, la oración y la humildad. La oración nos permite relacionarnos con Dios, en vez de mirarnos el ombligo, la egoísta. Y eso nos lleva a la verdad con mayúsculas. Y la humildad nos permite buscar las verdades con minúsculas. Porque la humildad lo que hace es ampliar los horizontes y nos permite llegar más allá. En contra de la soberbia, que como ya lo sabemos todo, nos cierra el horizonte y nos ciega el horizonte. Con la oración y la humildad tenemos todo ganado. No sé si el cielo, ya veremos. Pero aquí ganamos. Nada más, muchas gracias. Y